abras tu Biblia, que enciendas tu Biblia y que me acompañes a leer la palabra de Dios. Esta semana he estado pensando y mucho respecto a una situación que está pasando y me he encontrado a mí mismo mirándome en retrospectiva y a veces mirándome en el espejo, ¿no? Digamos, como dice el dicho, y preguntándome a mí mismo por qué sucede tal o cual cosa, por qué sucede esto en la sociedad y me pongo a pensar sobre cosas que están pasando actualmente allá afuera, cosas que le están pasando a algunos de mis amigos, a algunos conocidos, y cuando reflexiono al respecto de cosas y no necesariamente positivas, mi corazón eh, deja de sentir paz, ¿no? Muchas veces también la actitud de algunos de mis hermanos me hace que pierda la paz, pero eso es otro tema. Pero tengo que confesarles que en algunos momentos he sido permeado por la angustia de no poder ayudar en este tipo de situaciones. Y orando al Señor le pedí que me diera paz, que tratara con mi carácter, que tratara con mi corazón para yo poder experimentar siempre esa paz de la que el Señor nos habla, que no sea una paz condicionada, sino que sea una paz permanente en mi corazón. Pedir fortaleza al Señor Jesús y fortaleza y paz para mi espíritu. Yo sé que Dios es grande y nos ayuda a todos todo el tiempo. Yo sé que Dios es mi fuente de paz, pero se requiere que nosotros podamos entender y comprender bien y confiar plenamente en el Señor para poder experimentar esa paz de la que nos habla la Biblia, de esa paz que sobrepasa la situación, que sobrepasa el entendimiento. Esta semana varias personas que conozco se han contagiado con el COVID-19. Algunas que conozco de mi trabajo, algunas que conozco de la iglesia y algunas fuera de la iglesia. Y esto me movió mucho el piso, esto me impactó a mí de una manera que me hizo sentir mal, me hizo sentir impotente, porque hasta este momento el COVID-19 había sido algo que solamente yo había visto a través de la televisión, pero me doy cuenta de que ya poco a poco esto alcanzó mi entorno, que personas de mi entorno se están viendo afectadas y esto me puso a pensar mucho en cómo van a hacer con su trabajo, si ya tienen que quedarse recluidos en un lugar por, no sé, 14 o 20 días, no sé, cómo van a hacer con su trabajo, cómo van a hacer en su casa, si se están sintiendo bien físicamente. Y la mayoría de las veces que pienso esto me siento impotente porque no puedo ayudarlos muchas veces desde mi posición a resolver estos temas, ¿no? Temas de trabajo, de casa, de comida. Y no me queda otra que ponerme a orarle al Señor para que Él sea el que intervenga de manera sobrenatural. Y por más que cuando los llamo y les pregunto, o en ira les pregunta, nos dicen que están bien, durante todo el día mi corazón sigue pensando en ellos, se queda angustiado. Y bueno, esto es una de las cosas que pienso. Mi trabajo me da mucho que pensar. Por otro lado, la cuarentena ya lleva mucho tiempo. Son tantas las cosas que llegan a nuestro corazón, por lo menos al mío, porque estoy hablando de algo que me está pasando a mí, pero quizás alguno de ustedes se siente identificado con esto que yo estoy hablando. Son tantas las cosas que mi corazón termina por perder la paz, ¿no? Este, pero leyendo la palabra y pidiéndole al Señor, le dije al Señor, Señor, recordame, por favor, a mi corazón, a mi espíritu y a mi entendimiento, que tú eres mi fuente de paz, ¿no? Yo no sé si solamente a mí me pasa esto en estos días. Yo sé que muchos de ustedes ah, son personas muy espirituales, pero yo lo sé, yo conozco a muchos de ustedes y sé que son personas con un carácter firme, con una relación con Dios tremenda, pero en este tiempo
cuando yo veo que mi entorno se está viendo afectado por tantas situaciones, y yo oro todos los días y leo la palabra, y cuando veo que mi corazón se turba, yo digo, necesito más, necesito aún más fortaleza, necesito aún conocer más de Dios, necesito que el Señor me dé más, porque aún soy permeable, aún mi corazón se turba, aún mi corazón pierde la paz cuando veo, y siente impotencia cuando veo que no puedo ayudar a alguien. Y por supuesto que voy a ese versículo de Juan donde el Señor nos dice que nos da paz, ¿no? Ese clásico en el versículo 14, en el capítulo 14, versículo 27. Y el Señor me lo mostraba una y otra vez. Yo tengo una paz que te quiero dar. Y la palabra dice ahí en Juan capítulo 14, versículo 27. Yo se los voy a leer en una traducción que me gusta mucho, que es el mensaje, pero traducido del inglés al español. Dice la palabra, les dejo un regalo, y me impacta cuando esta palabra comienza diciendo, les dejo un regalo. Es como, yo pienso que alguien llegó y puso algo encima de un lugar, un regalo, y dijo, ahí lo dejo para el que lo quiera tomar, es libre, es gratis, no necesitas pagar por eso. El Señor Jesús dijo, les dejo esto. Si yo estoy o no estoy, yo lo dejo igual. Voy a dejar esto para ustedes. Es un regalo de parte de Jesús. Yo espero que alguien lo pueda recibir esta mañana. Les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Son dos lugares donde tenemos que aprender a experimentar la paz, donde tenemos que tomar ese regalo que el Señor nos dejó y colocarlo allí en nuestra mente y en nuestro corazón. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo, dice la palabra. Y esta paz de la que nos habla la Biblia no es una paz que tiene que ver con la ausencia de conflictos, con la ausencia de situaciones, porque obviamente si yo no tengo conflictos, si no tengo situaciones, puede que mi corazón esté en paz, pero ¿qué sucede cuando sí los tengo? Esta paz no tiene que ver con la ausencia de problemas, al contrario, tiene que ver con poder experimentar paz a pesar de los conflictos, a pesar de que estoy en el problema, a pesar de que no tengo la capacidad de resolver algunas cosas, a pesar de que no puedo ayudar de la manera que yo quiero, a pesar de la situación, a pesar de los conflictos, esta paz de la que nos deja el Señor, la podemos experimentar, porque no es una paz que viene de afuera hacia adentro, es una paz que Dios siembra en el corazón de todos nosotros y se refleja contundentemente en nuestra vida exterior. La paz de Dios es algo que Dios siembra en nuestro corazón y que refleja nuestra vida. Cuando alguien, yo a veces veo, no sé, a mi esposa que estamos en situaciones difíciles y yo la veo tranquila, yo digo, pero ¿cómo estás tú tranquila? ¿Por qué? Si yo ando desesperado. Y mi esposa me enseña que es a causa de la paz que Dios ha sembrado en su corazón. Y muchas veces es al revés, muchas veces ella se angustia por cosas que a mí me parecen una tontería. Y yo digo, pero ¿por qué estás angustiada por eso? Estás perdiendo la paz por esto, porque no alcanzó el dinero, o porque tal cosa, o por esto estás perdiendo la paz. Estás desperdiciando el regalo que nos dio el Señor. Esa paz que Él nos da no es una paz que nos da el mundo, dice la Biblia, sino que es una paz que Él siembra en nuestros corazones. Muchos cuando oramos, y yo he caído en ese error, me pongo a orar pidiéndole al Señor que me quite los problemas. Señor, quítame este problema. Señor, quítame esto. Señor, que no guárdame de tener problemas. Cuando en realidad deberíamos estar orando para que el Señor nos dé paz en medio de los problemas, para que el Señor nos dé paz cuando vengan las situaciones. Y yo quiero
que todos nosotros nos tomemos un tiempo como iglesia para reflexionar al respecto de esto. Yo te pregunto esta mañana, ¿cuál es tu oración? ¿Cómo es tu oración? ¿Cómo está tu oración esta mañana? Señor, líbrame de los problemas o Señor, fortaléceme en medio de ellos. Porque yo aprendí a fuerza de golpes a cambiar mi oración. Porque cuando yo oré y oré y oré y le decía, Señor, líbrame de tener problemas, no sucedía nada. Seguía metido en la situación, en el desierto, en la circunstancia, en el conflicto, en la prueba, como sea que vos le llames. Todo cambió cuando mi oración comenzó a cambiar y le empecé a decir al Señor, está bien, ya entendí que el problema me va a hacer madurar, que esta circunstancia la estás usando para hacerme madurar. Pero mi oración cambió y empecé a decirle, Señor, por favor, fortaléceme en medio de esta prueba. Señor, fortaléceme en medio de esta circunstancia. Señor, que aun cuando no tenga los recursos necesarios, fortalece mi espíritu, que mi espíritu no decaiga. ¿Cuál es tu oración el día de hoy? Señor, aparta los problemas de mi vida o Señor, dame fuerzas, ayúdame en el medio del desierto. Una de esas opciones simplemente nos hace las cosas más fáciles, pero nos estanca. Y la otra opción quizás nos cueste un poquito más, nos duela, pero al final nos va a hacer crecer, nos va a hacer fortalecer el carácter para enfrentar situaciones futuras. Así que durante un par de semanas quiero que como iglesia nos enfoquemos en el tema de la paz que nos puede dar el Señor. No esa paz que vos crees que puedes sentir cuando tienes plata. Algunos sienten mucha paz teniendo dinero en el banco, otros sienten paz teniendo la alacena llena, unos se llenan de paz simplemente por tener trabajo. Pero ¿qué pasa cuando esas cosas no las tenemos? Esa es la paz de la que dice el versículo, esa paz es la que da el mundo, pero la paz que da el Señor es una paz que se experimenta en medio de la circunstancia. Y bueno, la vida actualmente plantea el escenario perfecto, el tema del COVID, el desastre que estamos viviendo con la identidad de los jóvenes, plantea el escenario perfecto para que nosotros hagamos el ejercicio de experimentar esa paz que el Señor nos da. Pero para poder enfocarnos bien en esa paz y en Él, es necesario tener una perspectiva de las cosas de Dios más que de las nuestras. Eh, yo les voy a contar algo. Durante mucho tiempo yo trabajé como fotógrafo. A mí me encanta la fotografía. Yo soy fotógrafo aficionado. No tengo el equipo actualmente porque salí de él, pero durante mucho tiempo tomé fotografías y yo trabajé durante mucho tiempo en casamientos y eventos sociales. Y siempre quise tener una perspectiva diferente de la escena que todos estábamos mirando. Todos podemos estar en la misma escena, pero hay algunas personas dentro de esa escena, dentro de eso que está sucediendo, que siempre tienen una mirada diferente, una perspectiva diferente. Y como resultado, mis fotos no eran las fotos clásicas que todos los fotógrafos tomaban, que todo el mundo tomaba. Yo siempre la miraba y trataba de ver la escena desde un lugar diferente, desde una altura diferente. A veces me ponía en el piso, a veces me subía por aquí, subía por allá, para tratar de tener un ángulo diferente, a pesar de que todos estábamos mirando lo mismo. De esa perspectiva es la que te quiero hablar. Hoy, tanto tú como yo estamos encerrados en casa. Tanto tú como yo estamos padeciendo el tema de la falta de trabajo, la falta de muchas cosas. Algunos están enfermos con el tema del COVID y otros están resguardándose, pero todos estamos en la misma escena, todos estamos en el mundo. De hecho, la palabra dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Todos estamos mirando con nuestros ojos lo que pasa a nuestro alrededor. Pero la perspectiva de Dios respecto a eso siempre va a ser diferente. Yo lo que quiero es invitarte a que hoy te preocupes por tener la perspectiva, por
correcta. La serie de mensajes que vamos a comenzar, que estamos comenzando hoy, se llama Paz. Así se llama en nuestra serie de mensajes. Pero el tema que nos compete hoy, que nos ocupa hoy, es la perspectiva correcta para encontrar la paz. Y aquí es donde yo quiero que me prestes atención. Te he hablado todo esto porque quiero que sepas que la situación externa, las situaciones que a veces uno vive, entran tan fuerte en nuestro corazón que hacen que perdamos la paz, ¿no? Y de verdad que mi oración durante un par de semanas ha sido esa: Señor, trae paz a mi corazón porque siento angustia, esto me preocupa, no puedo ayudar, tengo que pagar esto, los gastos de la iglesia, esto, Señor, trae paz a mi corazón. Y el Señor me dio esta palabra: tómate, tengo un regalo, mi paz. Olvídate de todo lo demás, pagues o no pagues, tengas o no tengas, mi paz es la que debes experimentar. Pero hay que tener la perspectiva correcta para poder encontrar esa paz. Por definición, si ustedes lo buscan en Google, la perspectiva viene del latín perspicere, que significa ver a través de. Yo esto no lo conocía hasta que empecé a estudiar la palabra. Perspectiva significa ver a través de. Y lo primero que quiero que tengamos en cuenta para poder hablar de perspectiva es que tú, yo y Dios miramos las cosas desde puntos de vista muy distintos. Y esto es una realidad natural, porque Dios es Dios y todo lo ve. Dios no tiene límites de tiempo, no tiene límites de espacio, Dios todo lo ve. Y tú y yo, bueno, somos humanos y tenemos las limitaciones humanas, por lo que no lo podemos ver todo. Nuestra visión, aún en lo natural, es muy diferente, ¿no? Y hablo de visión en lo natural, de lo que vemos con nuestros ojos, y hablo de visión, de la proyección de lo que queremos hacer con nuestra vida. Es muy diferente. Entonces, para tener una perspectiva clara, lo primero que tenemos que entender es que Dios ve las cosas de una manera muy diferente a la que nosotros, ¿no? Yo quiero que me acompañes a leer una historia que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, en el versículo 23. Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. Quiero que leamos esta historia, que también la puedes encontrar en el libro de Lucas, en el capítulo 8, también en el versículo 22. Ahí también puedes encontrar la misma historia, pero una la narra Mateo y la otra está en el Evangelio de Lucas. Ambas en el capítulo 8, en el versículo 22 en Lucas y en el versículo 23 en Mateo. Dice la palabra del Señor así: Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. Yo quiero hacer una pausa ahí, porque el versículo 23 debería bastar para que cualquier persona sintiera paz y tranquilidad. Respóndeme ahí si quieres a través del chat. ¿Dónde estaban los discípulos? Esto que acabamos de leer. ¿Dónde estaban los discípulos? Estaban en la barca. ¿Y quién estaba con ellos? Jesús. ¿Dónde estás tú en este momento? Tú vas a responder: bueno, yo estoy aquí en mi casa, estoy viendo la prédica desde el baño, o la estoy escuchando desde la cocina, o no lo sé. Pero donde tú estés, ¿quién crees tú que está contigo ahora? Si no es el Espíritu Santo de Dios. ¿No te parece una razón suficiente para poder experimentar esa paz que el Señor nos da? Yo empecé a leer esta historia y cuando leí el versículo 23, el Señor habló a mi vida y ya me dio la respuesta que yo venía buscando durante 2 semanas. Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. Estaban todos juntos en el mismo lugar. Yo dije: wow, aquí donde yo estoy, el Espíritu Santo de Dios está conmigo. ¿Por qué estoy perdiendo la paz? ¿Por qué? En Reina Valera, Juan 14:27 dice:
les dejo la paz, les doy mi paz. Creo que lo deben estar viendo por aquí. Les dejo la paz, pero no cualquier paz. No, Jesús no dijo, les dejo una paz. Una paz. Dijo, les dejo la paz. La única paz. No una paz, la paz. Les doy mi paz porque la paz es la de Dios. Pero no se las doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. Mira que si los discípulos hubiesen leído esto antes de entrar en la barca, hubiesen entendido bien todo lo que iban a suceder. Pero voy a seguir leyendo, acompáñame de vuelta, porque quise hacer una pausa en el versículo 23. A partir del versículo 24 dice, en esto, o sea, a lo que subió Jesús y los discípulos acompañaron, en esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero Jesús se había dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo diciéndole, Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Él les contestó, ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar, y todo quedó completamente tranquilos. En el versículo 27 dice, ellos, es decir, los discípulos, admirados se preguntaban, pues ¿quién será este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Mire, a pesar de que los discípulos habían sido testigos de tantos milagros caminando con el Señor, se llenaron de pánico en esta tormenta. La mayoría de los discípulos eran pescadores y navegantes experimentados. De hecho, la palabra nos cuenta que cuando Jesús iba caminando junto al mar de Galilea, se encontró llamó a algunos de sus discípulos, ¿no? De sus mejores discípulos. Y estos discípulos, al ser pescadores, estaban conscientes del peligro que podía traer una tormenta. Yo me puse a investigar un poquito y descubrí que el mar de Galilea no es un mar muy grande, tiene unos 21 kilómetros de largo y unos 11 de ancho apenas. Y su profundidad mayor son unos 48 metros. Y también me puse a investigar un poquito sobre el viento en esa zona. Y resulta que se producen ráfagas de viento muy fuertes que hacen que por la poca altura del mar se produzcan olas hasta de 7 metros. Entonces imagínense en ese mar de Galilea, o en ese espacio tan corto, que se produzcan tormentas tan fuertes, ¿no? Los discípulos se vieron atrapados en esta tormenta sorpresiva y sintieron el peligro. Pero lo que no se habían dado cuenta era de que Jesús estaba allí con ellos, y que Jesús tenía el poder y la autoridad para calmar cualquier tormenta. Siempre hay una dimensión en nuestras vidas en las que nosotros vamos a sentir que Dios no puede solventar el problema que estamos pasando. A mí me ha pasado. Hay algunas veces que yo oro y le oro al Señor y le cuento como si el problema que yo tengo es más grande que Él. Le digo, Señor, es que esto es tan grande que ni siquiera tú lo vas a poder solventar. Esta situación que tengo es tan grande que se te escapa de las manos, ¿no? O pensamos que nuestro problema es más grande que el Señor. Y eso es consecuencia de tener una perspectiva errada, diferente a lo que puede ser grande para Dios. Imagínense cuál será el concepto de grande de Dios. ¿Ah? Si todo cabe en la palma de su mano. Y yo diciéndole al Señor, Señor, tengo este problema tan grande que ni siquiera tú me lo vas a poder resolver. Pero cuando comprendemos bien quién es Jesús, también vamos a poder entender que su poder es tan grande que puede calmar cualquier tormenta natural y también puede calmar cualquier tormenta de un corazón atribulado. El poder de Jesús que calmó la tormenta ahí con sus discípulos también puede librarnos de la tormenta que libramos en nuestro corazón. Él está dispuesto a ayudarnos si nosotros lo buscamos. Si vamos a Él y recurrimos a Él y le pedimos ayuda al Señor, nos va a ayudar. Observen cómo durante la tormenta la reacción de los discípulos fue tan diferente a la reacción del Señor. Todos
Todos, incluyendo a Jesús, estaban en la misma barca. No era que el Señor estaba en una barca más grande o diferente. Todos, incluyendo al Señor Jesús, estaban en la misma tormenta. Pero no todos tenían la misma sensación de peligro y miedo en medio de ella. Los discípulos estaban desesperados, el Señor estaba dormido. No era que estaba dormido porque no le importaba la vida de sus discípulos o qué estaba pasando afuera. Los discípulos tenían una perspectiva y Jesús otra. Los discípulos conocían el poder destructor de una tormenta y por eso se fijaron en ella. Pero Jesús conocía el poder y la autoridad de Dios para calmar cualquier tormenta. Por eso tenía paz y simplemente dormía cuando otros se estaban preocupando. Primera de Juan, acompáñame a leer ahí en el capítulo 4, versículo 4. Primera de Juan 4:4. Hay una palabra maravillosa que dice, hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos mentirosos. Porque, esta es la parte que me gusta, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. Es fácil, es muy fácil atemorizarse en medio de las dificultades y la perversidad que vemos hoy a nuestro alrededor. Nos agobia, nos daña el corazón, tenemos problemas que enfrentar. Es obvio que la maldad que nos rodea es fuerte, pero el apóstol Juan con este versículo nos asegura que Dios es mucho más poderoso y que Jesús venció la maldad y que no podemos olvidar que su Espíritu y su palabra moran en nosotros. Por eso debemos tener la confianza de que, aunque parezca que Jesús está dormido en la barca, en la tormenta en la que nosotros estamos metidos, Él tiene la autoridad para calmarla. El problema que tenían los discípulos, y vemos en este pasaje, es un problema muy sencillo. Era una mala perspectiva, una mala percepción de las cosas. Ya los apóstoles seguramente habían estado en tormentas. No fue que Jesús se los consiguió y era su primer día de trabajo como pescadores. Eran pescadores de toda la vida. Seguramente ya habían pasado por tormentas. Seguramente ya sabían que ahí se levantaban olas grandes. Seguramente habían escuchado de alguno que otro naufragio. Seguramente habían escuchado de alguno que otro pescador que había muerto ahogado en medio de la tormenta. Ellos sabían que las tormentas allí hundían los barcos. Y por eso se fijaron en el poder de la tormenta. Y eso hizo que por un momento perdieran el enfoque de lo que verdaderamente estaba sucediendo allí, que era Dios probando su fe, como puede estar probando la tuya en este momento en medio de las circunstancias que estás pasando. Seguramente tú también te hubieses paralizado de miedo si estuvieses pasando por alguien que sabes que alguien pasó ya y que fracasó, o peor aún, que murió. Yo estuviera lleno de miedo si me dicen, tienes que caminar por esa calle, pero todos los que pasan por ahí mueren. Yo diría, uff, ¿no? Pero es que el diablo quiere que nosotros tengamos miedo en medio de las circunstancias. Pero ese miedo es como el que sentía el ejército de Saúl cuando vio al filisteo, cuando vio a Goliat. Pero mire la perspectiva de ese ejército y de Saúl. Durante 40 días, dice la palabra, salía el filisteo a insultarlos, a gritarles, a decirle cobardes, a decirle que uno de ustedes se enfrente conmigo. Y la Biblia dice que le temblaban las piernas a un ejército. Pero la perspectiva de David, que es quien enfrentó al Goliat, era otra. David no se fijó en el tamaño de Goliat, David no se fijó si era bueno o mal luchador. David tenía sus ojos puestos en el poder de Dios. Y eso fue lo que le dio la victoria. Es una perspectiva diferente, no era que David era superpoderoso. De hecho, David probablemente era el más pequeño de todos los soldados que estaban ahí. La palabra cuenta, si lees la historia de David y Goliat, que Saúl intentó ponerle a David, darle herramientas naturales, un escudo y una espada, y David dijo, no puedo, no podía ni siquiera alzarlo de lo pesado. Dijo, no, yo no puedo con esto. Me basta el poder de Dios.
Cuando Jesús se levantó a causa de sus discípulos asustados, no puso su atención en la tormenta. ¿Qué dice la palabra en el versículo 26? Dice, Él les contestó, ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Y dice la Biblia, dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar y todo quedó completamente tranquilo. Yo quiero que nunca te olvides de algo que te voy a decir. Y seguramente te va a sonar fuerte, pero a Dios no le importa la situación que tú estás pasando. A Dios no le importa el tamaño de la tormenta. A Dios no le importa qué clase de tormenta estás viviendo o qué clase de circunstancia está pasando. Él tiene la capacidad, tiene el poder y la autoridad para cambiar, calmar, sanar, restaurar, para reprender cualquier tormenta en tu vida. Amén. A Dios lo que le importa es cómo está tu corazón en medio de la tormenta. Le importa cómo está tu fe, cómo está tu carácter, cómo está tu confianza. Le importa tu perspectiva de las cosas en medio de la tormenta. Porque es como tú ves la tormenta lo que te da paz o te la roba. Le importa dónde está puesta tu mirada. ¿En la tormenta o en Él? Al principio le dije que perspectiva es ver a través de Él. Pero ¿ver a través de qué? A través de Jesús. Es aprender a mirar la tormenta como la mira Jesús. Aprender a ver las circunstancias como las ve Jesús. El producto de no tener nuestra confianza en el Señor y de tener una perspectiva equivocada de las cosas, de creer que lo del mundo es lo que nos da paz, de creer que el dinero es lo que me da confianza, de que me siento tranquilo cuando tengo plata en el bolsillo. El producto de una mala perspectiva, mis queridos hermanos, es inseguridad, temor, depresión, enfermedad, falta de comunión con Dios. ¿Para qué le voy a pedir a Dios si tengo lo que necesito? ¿Para qué necesito de Dios si tengo cómo hacer la compra del mes? Incredulidad, perdemos la esperanza, nuestros pensamientos son atacados, hasta el estado de ánimo cambia cuando nosotros tenemos una mala perspectiva de las cosas. Cuando creemos que Dios es chiquito, que no puede con nuestros problemas. Es por eso que la palabra nos enseña que una de las mejores formas para cambiar nuestra manera de pensar y de sentir es cambiando la manera como entendemos todo hasta ahora. Nosotros entendemos todo a la manera humana, a la manera natural, a la manera clásica, a la manera que me enseñó mi mamá, mi papá, a la manera en que me enseñaron en mi antigua iglesia. Y de allí no nos saca nadie y nos creemos que lo que nosotros pensábamos es la verdad absoluta y que más nadie tiene la razón. Nos volvemos tan duros que no somos capaces de recibir de otra persona, porque creemos que no las sabemos todas. Porque creemos que nuestra perspectiva es la correcta, que como yo digo las cosas, así es. Y perdemos la capacidad de crecer, perdemos la capacidad de entender que Dios puede usar a otra persona para edificar mi vida. Si hay una de las cosas que yo tengo mucho temor, es de creerme más. Yo siempre creo que Dios me va a enseñar con cualquier persona, no importa quién sea. Yo nunca miro los estudios de las personas, cuántos años llevan el Evangelio, cuántos años de esto, cuántos años de lo otro, que si fue esto, que si fue lo otro. Lo único que me interesa es que Dios use a esa persona para hacer crecerme a mí y que me use a mí para hacer crecer a otros. Todo lo demás, mi hermano, lo escribimos en la hoja de vida y está perfecto. Pero tenemos que entender que una de las mejores maneras de nosotros cambiar nuestra perspectiva es cambiando lo que pensamos y lo que sentimos. Lo dice ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 12. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este
presentarse como ofrendas vivas, santa y agradable, este es el verdadero culto que deben ofrecer. El verdadero culto no es irnos todos a un local. El verdadero culto no es irnos meter todos en un lugar y cantar. Muchos lo hacían cuando estábamos en el local, pero al salir del local su vida era totalmente igual. Así que ¿de qué servía que nos metiéramos en un local si no transformaban su vida con la palabra de Dios? Así dice lo que estamos leyendo, Romanos 12, capítulo 1 y 2. El verdadero culto es ofrecernos como ofrenda viva, santa y agradable. Sigue leyendo. No vivan ya, versículo 2, según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Y Juan, capítulo 3, versículo 31, dice, el Hijo de Dios viene del cielo. Y es más importante que todos los que vivimos aquí en la tierra. ¡Wow! ¡Qué notición!, ¿no? A ver si nos enteramos de esto. Y hablamos de las cosas que aquí suceden. El que viene del cielo es más importante y habla de lo que ha visto y oído en el cielo. Sin embargo, muchos no quieren creer en lo que él dice. Versículo 33. Pero si alguien le cree, reconoce que Dios dice la verdad, ya que cuando el Hijo habla, el que habla es Dios mismo, porque Dios le ha dado todo el poder de su espíritu. Tener una perspectiva correcta se trata de esto, de reconocer a Dios y su verdad a través de Cristo Jesús. Y de cambiar nuestra verdad a la suya, de rendir nuestra voluntad a la de Él, de hacer lo que Él hace, de hablar como Él habla, de que nosotros cada día menguemos más y crezca Jesús. Si los discípulos en la barca hubiesen entendido quién era ese hombre que estaba dormido allí, se hubiesen acostado a dormir con Él en paz y calmados. Pero tener una perspectiva mal de las cosas, mirar la tormenta en vez de mirar a Jesús, produce ese miedo, ese temor. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Dejemos, mis queridos hermanos, de buscar paz en el mundo, en las cosas del mundo. No te angusties, no tengas miedo. Para poder tener paz en la mente y en nuestro corazón es necesario comenzar a cambiar justamente dos cosas, esas dos cosas, nuestra mente y nuestro corazón. Tratando cada día con el Señor y que el Señor trate con nosotros. Quizás algunos de ustedes hoy están como los discípulos en la barca, tragando agua, pensando que se van a hundir. Y no ven a Dios por ningún lado y pueden pensar, oye, yo me estoy hundiendo, estoy tragando agua, la tormenta me está cayendo encima. ¿Y Jesús está dormido? ¿Será que Jesús no me ama? ¿Será que Jesús no me quiere? ¿Será que a Jesús no le importan mis cosas? ¿Será que mi problema es tan grande que ya Dios no se puede ocupar de él? Esa es como la visión natural. Esa es como la visión que cualquier persona que no conoce a Dios puede tener, pero tú y yo que conocemos a Dios. Y por eso quise comenzar hablándote de lo que a mí me sucede. Y te dije, tengo que confesar que muchas veces la angustia ha permeado mi corazón, que la angustia ha penetrado en mi corazón y se ha apoderado de él y he perdido la paz. Y tengo que arrodillarme y decirle, Señor, no permitas que las circunstancias que están viviendo mis hermanos afuera o yo me robe la paz,
porque tú la sembraste en mi corazón. Tú mandaste a tu Hijo a morir en una cruz para que yo hoy tenga una vida diferente, para que yo hoy tenga una vida llena de gozo, de paz al lado de mi Señor y mi Salvador. Pero mi problema no era que Jesús no me había dado el regalo de la paz, esa paz que Él nos da, la paz, no una paz, la paz. Mi problema era que yo puse mi mirada en el problema, en la situación. Y me afligí porque tengo conocidos, amigos y personas que estimo padeciendo de COVID. Porque hay hermanos que no tienen trabajo. Porque hay otros hermanos que la cosa no les está yendo tan bien. Porque hay hermanos que se alejaron de la iglesia. Porque hay hermanos que de un día para otro se volvieron islas. Y me duele. Y me siento mal. Y lloro. Y perdí la paz. Pero el Señor me dijo, la paz que yo te doy, esa es la que vas a tener en medio de todas esas circunstancias. Yo te pido que hoy comiences a cambiar tu oración y ya dejes de decirle al Señor, Señor, por favor, que yo no tenga problemas, que yo no tenga escasez, que yo no tenga esto, que reprendo esto. Pedile fortaleza y pedirle que en medio de las circunstancias que estás viviendo el Señor te haga crecer el carácter, te haga madurar, te haga buscarlo más. Esa es mi oración, que hoy puedas ir a buscar al Señor de una manera diferente, de una manera más profunda, de una manera más genuina. Que dejemos a un lado la religiosidad y vayamos a tener una relación íntima y personal con el Señor. Que empecemos a ver las cosas desde el punto de vista que Él las ve. Hoy hablamos de perspectiva, la semana que viene vamos a hablar de actitud. Porque muchas veces mi actitud es la que me hace perder la paz. Hoy te hablé de cómo, si yo miro las cosas desde un punto de vista errado, pierdo la paz. Pero la semana que viene hablaremos de un poco de la actitud, de cómo nuestra actitud nos ayuda a encontrar también esa paz que el Señor nos ha dado. Porque muchas veces no es un problema de circunstancias, no es un problema de que el Señor no me quiere dar paz, es un problema de que yo no tengo la actitud correcta.